van a ser fundamentalmente los principios rectores de nuestra política inversora, especialmente de planificación. Es decir, quiero explicarles qué criterios y qué valores rigen en la toma de decisiones del Ministerio, al menos en este tiempo. Después me gustaría explicar la realidad de la ejecución presupuestaria en Cataluña y sobre todo desmontar algunos mitos, no sé si bulos recurrentes sobre la cuestión. Y la última, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el corredor mediterráneo y en concreto trasladarles también la situación de los accesos del Port de Barcelona. En definitiva, y adelantándome a las conclusiones, pretendo trasladarles las razones por las que invertir en Cataluña es una prioridad para el Gobierno de España, no un capricho, no es una arbitrariedad. Y sobre todo con la esperanza de dejar claro que para este Gobierno las políticas de movilidad e infraestructuras deberían superar el tacticismo político cortoplacista, algo que creo que la mayoría de todos ustedes, además por sus conocimientos, pues probablemente estén de acuerdo conmigo. El ministerio que dirijo tiene tres grandes retos en torno a los que giran la acción del Gobierno. Primero es avanzar en la transformación de España en su conjunto, y eso quiere decir del conjunto de territorios y del conjunto de ciudadanos. El segundo, continuar el proceso de transformación del modelo hacia una descarbonización del sistema de transportes que aumente también al mismo tiempo su competitividad. Y el tercero, avanzar en una transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura. Y en este sentido, la provisión de infraestructuras es el principal mecanismo con el que contamos, pero no es el único. La liberalización del transporte ferroviario, la digitalización del transporte, la ordenación y la racionalización de las obligaciones de servicio público en el transporte de viajeros por carretera, etcétera. Un largo etcétera que compone el total de las medidas que necesitamos y de las palancas. En primer lugar, estamos avanzando en una ley de movilidad sostenible con la que pretendemos implantar un nuevo paradigma con otras prioridades distintas al tradicional fomento de obra pública. Prioridades que han quedado recogidas en la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del Ministerio. No podemos pensar en las infraestructuras como un fin en sí mismas. Las infraestructuras sirven para cumplir unos objetivos. Se deben planificar para el futuro y eso choca muchas veces con la inmediatez del debate. Olvidamos que los objetivos que deben cumplir son la reducción de la siniestralidad, el trasvase modal, la reducción de emisiones contaminantes, la mejora en la eficiencia de sistemas, etc. Detrás de cada uno de los objetivos encontramos la misma razón final, que son las personas. Queremos carreteras seguras para proteger vidas, queremos aire limpio en las ciudades para tener mejor salud. Impulsamos la intermodalidad para ahorrar tiempo y dedicarlo a nuestras familias y a disfrutar de la vida. Por tanto, las infraestructuras y el transporte, al final, somos nosotros, somos las personas. Cuando el debate se encona en si la vía va soterrada o cuántos carriles tiene que tener la autovía, se nos olvida que la función última de las inversiones es proveer de bienestar. España necesita una política moderna en materia de movilidad e infraestructura y estamos convencidos que con la estrategia de movilidad y la nueva ley de movilidad sostenible tenemos los mejores instrumentos para alcanzar ese objetivo. El establecimiento de reglas para cogobernar la movilidad entre las distintas administraciones, algo que en este territorio sé que es un tema especialmente sensible. Y otras son los criterios de las decisiones de inversión para garantizar su rentabilidad socioambiental. Respecto al primero, las administraciones debemos colaborar en el diseño y planificación de las redes de transportes de forma leal y coordinada, como estamos haciendo, por ejemplo, como mencionabas, en el caso de los accesos del puerto de Barcelona. También en la justa financiación del transporte público, en la creación de una malla de servicios de transporte que sea realmente capilar, aunque para ello se requiere que cada administración asuma y se responsabilice de sus competencias, cosa no muy habitual. Incluso podemos ir más allá en la cogobernanza. Por ejemplo, con las encomiendas de gestión, como estamos haciendo aquí, para la ejecución de las obras de la Y vasca en Euskadi, o aquí en Cataluña con la B40 entre Terrassa y Sabadell, los nuevos enlaces de la AP2 y la P7, entre otras cuestiones. Es decir, al final, fórmulas de cooperación que nos conduzcan a una mayor eficiencia a la hora de diseñar, planificar y desarrollarlas. En cuanto al segundo elemento, que me parece el central, el vital, necesitamos una planificación racional, con análisis ex ante y ex post de las inversiones,
para que las decisiones sean correctas. Proyectos en los que las expectativas sean realistas, en los que las necesidades estén bien determinadas y, por tanto, proyectos que al final concluyan respondiendo a lo que la ciudadanía realmente y la sociedad necesita. Y, sobre todo, velando por la eficiencia del gasto público y asegurando el retorno económico y social de las inversiones. Pero, por encima de todo, que siempre se apueste por la mejor solución, la respuesta óptima. ¿Quiere decir esto que la planificación de las infraestructuras debe ser la quinta esencia de la tecnocracia? No, en absoluto. Yo reivindico la política. Pero también reivindico una política en la que, en materia de infraestructuras, se fijen criterios y se marquen prioridades realistas, que se definan soluciones, las óptimas, que son aquellas que nos van a permitir suplir una necesidad de forma inteligente, de forma sostenible y de forma eficiente. Porque en el debate sobre infraestructuras, en todo el mundo, pero en nuestro país especialmente, nos encontramos con propuestas inconvenientes en las que los políticos y los agentes sociales nos empecinamos por razones a veces simbólicas, por miradas parciales, diría que incluso a veces identitarias, que no deben estar presentes en esa toma de decisiones. Lo he vivido en mi tierra, con el soterramiento del ferrocarril, por tanto no hablo de cosas que me sean ajenas. Hay aquí algún empresario que conoce bien aquella tierra y aquel problema, ¿no? Pero podría mencionar otras. Recientemente lo estoy viviendo en Gijón, con el vial de Jove, ¿no? En fin, empecinamientos en torno a infraestructuras que no están bien pensadas, en torno a las cuales se ejerce una enorme presión política, presión social, que a veces lleva a callejones sin salida, ¿no? Y en este momento a mí me está tocando tomar decisiones que lo que conllevan es que el Ministerio salga del callejón sin salida, salga a veces con unos cuantos girones en la rampa, ¿no? Porque cuando se cultiva la irracionalidad en torno a las infraestructuras y llega alguien y dice esto no se puede hacer, se convierte en el enemigo público número uno. Pero quien hace esto no es ningún enemigo de ningún territorio, de ninguna localidad, simplemente es el primero que se atreve a decir la verdad, ¿no? Cueste lo que cueste. Tenemos que impulsar lo que se pueda, dejar de alentar fantasías y sobre todo centrarnos en resolver los problemas reales de la gente, ¿no? Teniendo claramente conciencia de que los recursos son limitados, no son ilimitados. Y por tanto, a veces lo mejor también es enemigo de lo bueno. Lo mejor muchas veces es enormemente costoso, se tarda mucho tiempo en desarrollar y en el camino encuentra muchísimas dificultades. Y muchas veces se relega, como consecuencia de esa apuesta por lo mejor, se relega lo bueno, que muchas veces es mucho más barato, mucho más fácil de implantar y mucho más corto en el tiempo. También decirles que en este terreno, hombre, las ideologías tienen su importancia, pero un puente, una estación o una variante pues no son ni de izquierdas ni de derechas. Son o no adecuados, punto. Debemos discutir la idoneidad de los proyectos en base a criterios rigurosos, no solo a criterios técnicos, también de impacto socioeconómico. Por tanto, el rigor no ahoga la discusión política, pero la ordena, al menos, ¿no? Y estarán de acuerdo conmigo también en que, por desgracia, en el debate político en torno a las infraestructuras muchas veces falta rigor y falta seriedad. No es serio rechazar un trazado cuando ya ha superado, por ejemplo, los trámites de información pública y declaración de impacto ambiental. Ese tiempo pasó y, sin embargo, en demasiadas ocasiones pues regresamos a él, ¿no? No es serio defender desde una administración local o regional una propuesta a sabiendas de que jamás se va a hacer, o por megalómana o por innecesaria. Y en esto normalmente se impone la patada a seguir. Se sabe que no se va a hacer, se sabe que no es viable, pero se dice, bueno, tú tira con el estudio, tú tira con el proyecto. Y al final, claro, pues se llega al punto de muchas veces de enorme dificultad para el retorno. No es riguroso exigir, por ejemplo, autovías en zonas despobladas cuando hay alternativas mejores, más adecuadas, que cumplen el mismo objetivo, ¿no? En este país somos el primer estado de la Unión Europea en kilómetros de autovía. Esto yo lo digo muchas veces porque no se es consciente de ello, ¿no? No es Alemania, no es Francia, es España.
número 1 en kilómetros de autovía, tercero del mundo, después de Estados Unidos y de China. Yo creo que, no digo que no hagan falta más, que probablemente, bueno, pues hay sitios todavía en los que se puede llegar, ¿no? Pero no debería ser esta una de las principales demandas en materia de infraestructuras, teniendo en cuenta que la red ya tiene una dimensión suficiente. Quizá el debate, ahora quizá estamos empezando con él, sea más el de la conservación, porque tenemos una red muy extensa, pero muy madurita, y por tanto que ya requiere de algún retoque, o más que un retoque, ¿no? Y por tanto tenemos también que apostar por otras soluciones. En este país el tercer carril pues prácticamente no se está utilizando, y tenemos que empezar a ser conscientes de que esa es una buena solución, sobre todo en tramos de carreteras que no tienen una alta densidad de tráfico, pero que pueden verse beneficiadas por soluciones como esa, que van en la misma dirección que las autovías: mejorar la seguridad, mejorar la fluidez, y por tanto tenemos también que ir haciendo esas apuestas. Tampoco es riguroso, entro ya en las materias más espinosas, decir que hay un déficit de no sé cuántas decenas de millones y un agravio político contra Cataluña. Tenemos que ser rigurosos con los datos, también con los porcentajes de ejecución. Es un debate, yo creo que sesgado, muchas veces inmune a la realidad y a un análisis pausado. Es cierto que en Cataluña se dan porcentajes de ejecución más bajos que en otras comunidades autónomas. ¿Es falta de voluntad política? Hagámonos esa pregunta. Las ejecuciones, el porcentaje es bajo por falta de voluntad política, en absoluto. El principal órgano inversor es Adif, y cualquier turbulencia afecta enormemente a los porcentajes globales. Sus contratos de obra son muy vulnerables a revisiones de precios, a problemas de suministros de materiales, en fin, problemas que en los últimos años pues hemos tenido de todos los colores. Desde la pandemia hasta aquí, en fin, ha sido una odisea vivir en este mundo de la obra pública. Muchas de las obras también son de difícil ejecución porque se acometen, y es algo que afecta mucho, por ejemplo, a Rodalies, se acometen en una red que está en funcionamiento, no se para y se ejecuta la obra, sino que se trata de hacer compatible la prestación del servicio y la ejecución. Y claro, eso obliga a muchas reprogramaciones que a menudo afectan a los servicios ferroviarios, conlleva un desplazamiento inevitable de anualidades. Vivimos en un escenario también de enorme carestía, ustedes lo saben mejor que nadie, de personal técnico con cualificaciones muy específicas que nos obliga a la reprogramación de trabajos con demasiada frecuencia, sin contar con el aumento de la litigiosidad de las licitaciones. Le voy a poner un solo ejemplo: el soterramiento de Montcada y Resach. 2 veces ha habido que licitarlo por recursos. Una licitación original de más de 621 millones ha acabado adjudicada por 540. Cualquier desplazamiento temporal de una obra de esa magnitud afecta sensiblemente a los porcentajes de ejecución, no nos engañemos. Por tanto, en Cataluña es necesaria una reflexión colectiva de por qué cuesta muchas veces tanto impulsar proyectos en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Ojo, no hay ningún territorio que esté libre de estos problemas, ¿no? No hablamos solo de la ampliación del aeropuerto, que puede ser un tema de una enorme entidad. Es que hablamos de que hasta en la última rotonda o variante nos encontramos una conflictividad de la que no es ajena el resto del territorio, pero que es especialmente, lo hemos visto, lo estamos viendo con la B40, en fin, y la litigiosidad o la controversia, el debate, la conflictividad, no solo es atribuible al gobierno autonómico, que nadie me malentienda, también lo tenemos con entidades locales, con entidades sociales. Es decir, la conflictividad en torno a los trazados, en torno a las infraestructuras, afecta sensiblemente a los porcentajes de ejecución, ¿no? Desde luego el diálogo y la colaboración leal nos deben ayudar a incrementar los porcentajes de ejecución, pero también debo decirles que los porcentajes no reflejan toda una realidad. La realidad, si vamos a los números, se explica de una forma muy simple. Cataluña es la comunidad autónoma donde más volumen de obra se ejecuta de toda España. En concreto, el año pasado el ministerio que dirijo ejecutó en Cataluña 940 millones de euros, lo que supone el 46% de lo presupuestado. Es verdad. ¿Es poco? ¿Es insuficiente? ¿Es menos que Madrid? ¿Realmente son relevantes estas preguntas? Vamos a verlo. ¿Es poco? Yo creo que no. No lo es. De hecho, es un
casi 10% más que en el año 2022, cuando se ejecutaron 858 millones de euros. En 2021, salíamos de la pandemia, la ejecución fue inusualmente baja, 574 millones. Y bueno, ahí evidentemente los efectos de la pandemia se sintieron notar, sobre todo en las cadenas de distribución, en el personal de obra. Pero sin contar ese bache, desde el año 2018 el volumen de ejecución en Cataluña no ha parado de incrementarse. Es decir, destinamos más cada año que pasa. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo primero al engrasamiento y a la aceleración de la maquinaria administrativa, las licitaciones. Pero las licitaciones no vienen solas, son fruto de contar con planes y con prioridades adecuados. Yo tengo que decirles, no es mérito mío, que mis 4 meses y pico al frente del Ministerio son récord de un periodo equivalente en licitaciones de toda la historia de España. ¿Es porque yo soy muy bueno? No, evidentemente. Es porque ha habido una planificación previa de la que yo, como ministro, me he beneficiado. Es verdad que sí que a lo mejor hemos tomado alguna decisión que ha desbloqueado inversiones que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la ampliación del puerto de Valencia. Pero también les digo que lo fundamental, aparte de la decisión, es la planificación. Y había una buena planificación previa en el Ministerio. Por ejemplo, hablando de planes, los tenemos. El plan de Rodalies es un plan ambicioso, es un plan realista. El corredor mediterráneo, con una programación sensata, ordenada, con una hoja de ruta clara para la adaptación de las carreteras estatales también en el nuevo escenario sin peajes. En definitiva, ahora estamos ejecutando más, en parte porque hay más recursos, pero sobre todo porque estamos planificando mejor. Estoy leyendo un libro que me ha regalado un catalán, Maurici Lucena, presidente de AENA, que se llama Cómo hacer las grandes cosas, ¿no? Y habla, este es el libro que ha escrito un profesor de Oxford, danés, y habla de su banco de datos de grandes proyectos, ¿no? Tiene 20.000 proyectos censados, estudiados en todo el mundo, y establece una serie de características y de consecuencias de cómo se trabajan los grandes proyectos. En fin, no voy a entrar mucho en el libro, pero sí sacó una conclusión muy clara. Para que los proyectos sean un éxito hay que emplear más tiempo en la planificación, más en pensar y menos en ejecutar. Y eso es lo contrario muchas veces de lo que sucede en España, ¿no? Nos ponemos a, venga, cuanto antes, sácalo, licítalo, y luego al final pues nos encontramos con obras que se terminan porque no se han planificado bien, porque no se han estudiado bien, porque se encuentran cosas que se deberían haber visto en la fase de planificación. En fin, planificar más o pensar despacio y actuar deprisa, que es también un poco la filosofía que tiene ese libro. Hemos pensado, hemos planificado y por eso estamos ejecutando más y mejor. Las redes viarias y ferroviarias, que son los ámbitos que concentran el grueso de la inversión en Cataluña, son redes maduras. Me refería antes a la red en su conjunto, pues la catalana especialmente, ¿no? Y también extensas, muy extensas, y requieren priorizar la explotación, la conservación, el mantenimiento, antes que la construcción de nuevas infraestructuras. Por tanto, la inversión también es muy intensa aquí en materia de conservación. ¿Debemos seguir construyendo nuevas infraestructuras? Por ejemplo, los accesos al puerto, sí, la remodelación de Sants, la Sagrera, la B40 hasta Granollers o la ampliación del aeropuerto de Prat. Sin embargo, cuando se viaja por otros territorios donde no hay, por ejemplo, alta velocidad, donde ni siquiera hay cercanías o autovías, no se sostiene que este sea un territorio con un déficit de infraestructuras, lo que no quiere decir que las infraestructuras en Cataluña no sean mejorables. No solo Cataluña es la comunidad autónoma donde más hemos invertido, me atrevería a decir que si hoy mismo paralizáramos todas las licitaciones, seguiría siendo donde más inversión en infraestructuras se destinaría en los próximos años, porque los deberes están hechos y los planes están en marcha. ¿Invertimos menos que en Madrid? No, no es cierto. En 2023 invertimos 250 millones más en Cataluña que en Madrid. En términos relativos, ¿Madrid supera el 100%? Sí, pero ¿qué vale más? ¿El porcentaje o el acero y el hormigón reales que destinamos a las infraestructuras? Si seguimos con los porcentajes, ni tan siquiera Cataluña es la última de la lista. En fin, nunca el mal
de muchos es consuelo, debe ser consuelo de nadie inteligente, pero por ejemplo donde menos porcentaje hemos ejecutado en materia de infraestructuras es en Andalucía, con un 38%, aunque Andalucía es la segunda comunidad donde más volumen de inversión realizamos, también por delante de Madrid, 731 millones el año pasado por 688 de Madrid. Por tanto, no hay ninguna predilección extraña por Madrid, créanme. Deberíamos reflexionar sobre las comparaciones territoriales que carecen de sentido, porque ni las necesidades son las mismas, ni las redes de transporte son equivalentes y por tanto las comparaciones en muchas ocasiones son tramposas. Cataluña es donde más invertimos, pero tampoco por ningún favoritismo especial, sino por sentido común, por su posición geográfica, por su volumen de población, por el peso industrial y económico que tiene este territorio, no ya en nuestro contexto, sino en el propio contexto europeo. Las inversiones también en Cataluña, como explico en muchos otros territorios, no son solo el beneficio de Cataluña. Y por tanto, a veces las diferencias territoriales se justifican porque hay territorios que acogen infraestructuras que sirven a otros. ¿A quién benefician las obras del corredor el Mediterráneo en Martorell, Castellbisbal? Pues a Murcia, a Almería, a la Comunidad Valenciana. Es que no son obras solo para Cataluña. Por eso los murcianos, los andaluces o los valencianos deberían ver las inversiones en Cataluña en beneficio propio, como lo es la U de Olmedo, en Valladolid, en mi tierra, y que va a servir para conectar Cataluña con Galicia en tren sin necesidad de pasar por Madrid. Es una obra que se hace en Valladolid, pero que beneficia a territorios muy distantes de Valladolid. Por supuesto que a Valladolid le va a venir muy bien, ¿no? Otro ejemplo, por fin, Talgo nos ha entregado la nueva serie, nos está entregando la nueva serie S106 de Renfe, gracias a los cuales Renfe va a reconfigurar los servicios de alta velocidad y regionales por toda España, como explicamos la semana pasada. ¿En qué territorio se computa esa compra y a quiénes va a beneficiar? Pues yo les respondo. Es ejecución que no está en Cataluña y sin embargo es una mejora sustancial para los usuarios de Barcelona, Tarragona y Lleida, porque gracias a la incorporación de los trenes 106, de los S106, vamos a aumentar un 17% el número de plazas de los servicios ABLO entre Barcelona y Madrid hasta unas 28.450 plazas. Primicia. Creo que cuando acabe la charla, no sé si ya empezamos a vender hoy los billetes de los nuevos trenes 106 que el 21 de mayo empezarán a operar en la línea Madrid-Barcelona. Y ya les anticipo también que estamos probando trenes de este tipo en configuración doble que nos permitirán mover en algunas frecuencias alrededor de 1.150, 1.200 pasajeros de una sola vez, lo cual sin duda va a beneficiar a la capacidad, las frecuencias y los precios también entre los dos territorios. Además añadimos una nueva parada por sentido en Lleida, en el Camp de Tarragona y, como les digo, desde este mismo momento pues, los billetes están a la venta. En conclusión, los porcentajes de ejecución muchas veces ocultan una realidad que llevamos repitiendo, al menos bajo este gobierno, año tras año. Cataluña es la comunidad autónoma donde más invertimos desde el Ministerio de Transportes, donde más obra hay. Al fin y al cabo, eso es lo que la ciudadanía debe constatar, las obras culminadas, las actuaciones en marcha y las mejoras de los servicios como el ABLO que acabo de mencionar. El corredor mediterráneo. Como les avanzaba al principio, me gustaría dedicarles algunos minutos a esta infraestructura tan importante y también a los accesos del port de Barcelona. Hay pocos proyectos, no de transporte, sino en general, que hayan recibido en los años últimos tanto apoyo económico de este gobierno como el corredor mediterráneo. En todas las comunidades por las que discurre el corredor hay obras en marcha, a lo que hay que añadir la cantidad de proyectos constructivos, estudios que están en este momento en elaboración. Pero les voy a dar algunas cifras. Desde 2018 hasta la fecha, la longitud del corredor atlántico ha aumentado en 275 kilómetros. Hemos puesto en servicio cerca de 627, de los cuales el 44%, 275 a los que aludí antes, los hemos puesto en marcha bajo este gobierno. Alcanzaremos, con las próximas puestas en servicio, los 350 kilómetros, que es la segunda vía en ancho mixto de Valencia a Castellón. Estaba previsto para el primer semestre de 2024, pero será
seguramente en el primero de 2025. Esto supone que la mitad del corredor existente en estos momentos lo hemos puesto en servicio gracias a la acción de este gobierno, que yo quiero reivindicar, y también que 2 de cada 3 kilómetros de este corredor se han puesto en marcha con gobiernos como el gobierno al que yo pertenezco. 2 de cada 3 bajo gobiernos o bien de Zapatero o bien de Pedro Sánchez. ¿Puede ser suerte? No lo sé. Por ejemplo, el túnel de Pajares es una inversión de 4.000 millones, de los cuales 3.200 se hicieron bajo gobiernos del Partido Socialista y 800 bajo gobiernos del Partido Popular. No parece suerte, parece trabajo y parece, sobre todo, confianza y convicción en la necesidad de las inversiones y en su carácter vertebrador. Piensen, por un lado, que hasta 2018 hablar del corredor era una entelequia. De hecho, se habla todavía del corredor con cierto escepticismo que les aseguro en este momento no está en absoluto justificado. Cuando llegamos al gobierno quedaba casi la mitad por definir, encontramos caos de expedientes, proyectos que iban de ningún sitio a ninguna parte, y eso lo hemos revertido. Hemos convertido a aquel caos en un plan secuenciado de actuaciones completamente definidas en todos y cada uno de los tramos del corredor. Hemos licitado desde 2018 6.600 millones de euros en actuaciones del corredor mediterráneo. Son cifras récord y son cifras asombrosas, ¿no?, que están llevando a la máxima capacidad licitadora a la administración en esta materia. De hecho, si hay alguna queja, por comparación, es del corredor atlántico, con el que estamos tratando de ponernos al día, pero que todavía está por debajo en volumen de licitación y en ritmo de ejecución. Sin embargo, analizar los datos tiene sentido, pero lo tiene aún más analizar el corredor desde su conjunto, desde una perspectiva funcional. Por eso es necesaria una valoración cualitativa. Hoy el corredor es una realidad desde la frontera hasta Barcelona. La estación intermodal de la Llagosta está construyéndose desde hace más de un año. La Sagrera ha experimentado unos avances sin precedentes. Estamos ya en 880 millones de euros ejecutados y este mismo año ya circularán por su interior los primeros trenes de alta velocidad. Está previsto que a principios de 2026 toda la estructura estará finalizada, todas las vías en servicio y la zona de tratamiento técnico de trenes iniciará su explotación, una parte vital para aumentar la capacidad operativa de Barcelona. En el nudo de Castellbisbal, este verano, vamos a acometer una de las operaciones ferroviarias más complejas de los últimos 50 años en España, la puesta en servicio de la triple vía entre Castellbisbal y Martorell, que permitirá que en un año ya puedan circular mercancías en ancho estándar desde la SEAT de Martorell hasta Francia. La implantación del tercer hilo entre Castellbisbal y Tarragona ha ido paralela a una renovación integral de la vía que da servicio a la R4. Aquí, en torno a la R4, quiero expresar mi total empatía y consideración para los usuarios que llevan aguantando afectaciones y cortes durante 4 años. Solo les pido un poco más de paciencia, porque en cuanto culminen estas obras y el soterramiento de Sant Feliu, van a notar indiscutiblemente la mejora que supone tener una infraestructura 100% renovada. Siempre digo lo mismo, las molestias, aunque prolongadas en el tiempo, son coyunturales, los beneficios son definitivos. Entre Tarragona y Castellón seguimos con los trabajos de adaptación al ancho internacional. Además, estamos impulsando la ampliación de apartaderos de 750 metros entre Zaragoza y Tarragona por Lleida. Apartaderos, por cierto, fundamentales y que escasean, por no decir, brillan por su ausencia en nuestra red de mercancías. Una comisión que estamos supliendo. Sin ir más lejos, ayer mismo Adif adjudicó un nuevo contrato en relación. En definitiva, el corredor en Cataluña está en plena ebullición, difícilmente se podría hacer a mayor velocidad. Compaginar obras tan ambiciosas en una red ferroviaria con la prestación del servicio para no estrangular la conectividad del país es un reto de planificación enorme. El corredor mediterráneo, no lo duden, es la joya de la corona de las redes transeuropeas de transportes. Y es una necesidad estratégica para España porque conectará a 1 de cada 2 españoles y al 60% de la capacidad exportadora de los puertos de nuestro país. 60%. Como saben, en el año 2020, y se decía en la introducción, nos conjuramos, Estado y Generalitat, para dar el impulso definitivo a estas obras tan necesarias para que el puerto no vea limitada su capacidad de expansión, para impulsar el tráfico de mercancías por ferrocarril y para ordenar el tráfico pesado en la entrada de Barcelona. Lo decía
Antes, Luis, y lo reitero, es un ejemplo de diálogo y de colaboración entre administraciones. Para mí el mejor. En 2018 nos encontramos con una histórica de proyectos fallidos por cambios de criterio. Quiero destacar que si hoy ya están licitados y en pocas semanas se adjudicarán los proyectos tanto de carreteras como de ADIF, es gracias a que desde 2020 se ha venido trabajando de forma constante y discreta en los grupos de trabajo. Estamos hablando de un conjunto de actuaciones que superarán los 800 millones de euros en el marco de una de las principales zonas logísticas del sur de Europa. En concreto, dos proyectos de gran alcance. El primero, el acceso viario, que se puede resumir como la adaptación de la A2, incluyendo la ampliación de calzada y nuevas estructuras para ordenar el tráfico pesado, y el segundo combina la infraestructura ferroviaria con la prolongación de la A2 por el cauce del río Llobregat hasta la futura estación intermodal. Es una propuesta muy ambiciosa que plantea una solución a 3 niveles, con el eje ferroviario de mercancías en túnel, la línea de ferrocarriles de la Generalitat a nivel y por encima el eje viario sobre unas. Es importante recalcar la complejidad que añade el hecho de transcurrir en paralelo al río sin apenas espacio. Pero, pese a todo ello, pese a que la redacción de los proyectos va a ser larga, la excelente coordinación entre todas las partes implicadas, Ministerio, ADIF, Puertos del Estado, Port de Barcelona, Ferrocarrils y Generalitat, está permitiendo adelantar los trabajos de reposición de servicios afectados desde este mismo año. Y todo ello va a contribuir a la ejecución futura de las obras de manera que sea más eficaz. No es un tema menor este de la reposición de los servicios. Yo he sido alcalde 8 años, por cierto, poco tiempo, desde que había sido mucho, 8 me supo muy poco. Y bueno, allí estamos con una operación de integración ferroviaria muy importante. Hay aquí algún empresario que intervino en ella, y la reposición de servicios con la que no se cuenta muchas veces, y muy farragosa, porque se encuentran, ¿qué les voy a decir a ustedes? ¿No? Encontramos cosas que no están en los planos, o que estando en los planos están en otro sitio, en la realidad. Eso al final es tiempo de obra. Bueno, ya estamos con la reposición de servicios, de manera que lo que estamos haciendo es llegar al punto en el que podamos licitar y empezar a construir, no tener que perder ese tiempo con esas tareas tan farragosas y que a veces se dilatan tanto. Y por último, para demostrarles que el trabajo es constante, como se decía al principio, en este mismo momento está teniendo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento de los Accesos al Port. Hoy todas las partes van a dar su beneplácito al convenio de financiación y con ello vamos a dar inicio a la tramitación para poder firmarlo en las próximas fechas. Por tanto, los accesos al Port de Barcelona ya están empezando a andar, aunque, como bien saben ustedes, no tengo que recalcárselo, son profesionales del sector, las infraestructuras de cuando comienzan a andar a cuando corren, pues pasa un tiempo en muchas ocasiones importante. Concluyo. Les he querido transmitir 3 ideas: la visión estratégica que tengo como ministro del nuevo paradigma de las infraestructuras y transportes que necesita este país, aunque haya sido a través de una visión bastante sesgada hacia lo territorial, hacia Cataluña. Segundo, demostrar que Cataluña es una prioridad, explicar por qué es importante para toda España que lo sea y que la única fórmula mágica para garantizar la ejecución es la colaboración, la planificación y el trabajo conjunto.